14, casi las 12 del mediodía de este viernes húmedo, caluroso, con probabilidades que las precipitaciones que llegaron durante la madrugada a algunas zonas del AMBA vuelvan durante la tarde-noche. Miren, así está la zona del Bajo, con menos de 25 grados en Buenos Aires, máxima para hoy 33. Llegaremos, ahí estaba chequeando redes de nuestros meteorólogos, que puede ser que lleguemos durante la tarde. Ahí está, mira, viernes caluroso, muy inestable, máxima para hoy 33. ¿Cómo sigue esta jornada? Ahora paró, paró la lluvia, puede ser que vuelva durante la tarde-noche. El fin de semana sin pronóstico de precipitaciones, máximas entre 30 y 31. Y una semana que va a ser calurosa, miren las máximas, 31 el lunes, 31 el martes, 30 el miércoles, pero la diferencia con esta semana que estamos dejando son las mínimas, ¿sí? Y ahí se va a sentir la diferencia de esos días así tan calurosos y prácticamente invivibles para salir al centro porteño. Bueno, no se van a repetir. Bueno, atención con esta información porque llega a su fin la posibilidad de acceder a una jubilación a través de la moratoria. Sí, está con nosotros Juan Carlos Juárez, que es abogado previsional. Juan Carlos, gracias por estar. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas consultas de todo el equipo para usted. ¿Cómo se hace ahora? Bueno, a ver, la moratoria tiene fecha de cese el 23 de marzo. Sí. Eso implica que las mujeres que no hayan adherido a la moratoria y que cumplan 60 años después del 23 de marzo van a tener que esperar hasta los 65 años para poder acceder a un beneficio que va a ser la pensión universal de adulto mayor, que es el equivalente al 80% de la jubilación mínima. ¿Se entiende? Es decir, se le extienden 5 años y además van a cobrar menos. Y es un tema muy difícil, muy duro, porque eso afecta a 9 de cada 10 mujeres, y en el caso de los hombres que se jubilan a los 65 años y no hayan podido ingresar a la moratoria para regularizar su situación de aportes y contribuciones, van a tener que a los 65 años acceder a la pensión universal al adulto mayor, que es, repito, 80% de la jubilación mínima, y eso afecta a 7 de cada 10 hombres en la Argentina. Es un tema muy complejo. ¿No se va a poder extender esa moratoria? ¿No hay manera de que se extienda? La moratoria puede ampliarse porque la misma ley lo prevé, pero tiene que ser por impulso del Poder Ejecutivo Nacional mediante un decreto. Y el gobierno ya ha anunciado oficialmente a través del titular del ANSES de que no va a prorrogar esa moratoria. Ahora, yo quiero señalar este tema. A mí me parece que yo estoy, digamos, como en mi vida, estoy a favor de tener las cuentas ordenadas, de no gastar más de lo que tengo, de no tener déficit, de no tener deuda. Está correcto. Ahora, pero uno también hace la revisión de dónde recorta. Uno hace la revisión de dónde recorta. ¿Cómo hago para ordenar mi vida? Bueno, no voy a tener un auto último modelo, pero no voy a dejar de comer. No me voy a ir de vacaciones, pero no voy a dejar de tener medicamentos. No comeré los cortes de carne más caros, pero voy a comer carne porque tiene que ver con mi nutrición, mi calidad de vida. Bueno, yo creo que en el tema del Estado más o menos tiene que ser eso, porque el ajuste que ha hecho el gobierno, porque es eso lo que ha realizado, impactó de manera directa por distintas políticas públicas casi en un 40% en los adultos mayores. Tema medicamentos, tema moratoria, tema ingreso de los jubilados. Los jubilados perdieron durante 2024 en términos reales, los que cobran la jubilación mínima, incluido el bono de 70.000 pesos que está desfasado. Que no llegan a 300.000. No se actualizó. Que no llegan a 300.000 pesos. Claro. Que son 273.000 pesos para cobrar en el mes de febrero. Perdieron un 15% de su ingreso real. Y quienes cobran la jubilación máxima, que es hoy de 1.873.000 pesos, perdieron un 18%. La calidad de la jubilación que tiene una persona tiene que ver con la calidad del aporte que tuvo, es decir, con el nivel de ingreso que tenía de acuerdo a la actividad que realizaba. Ahora bien, perdieron el ingreso, perdieron en la posibilidad de acceder a medicamentos sin cargos. Sí. Si había un vademecum de 172 medicamentos totalmente gratuitos. Bueno, eso prácticamente se eliminó y solo quedó por vía de subsidio mediante un trámite. ¿Había que ordenar eso? Sí, hay que ordenarlo. Ahora, se queda en la mitad del camino. ¿Por qué? Porque el PAMI no audita
qué es lo que prescriben los médicos, qué es lo que otorga finalmente el prestador farmacéutico. Es decir, que hay una integralidad que el gobierno no está asumiendo. ¿Tá? No nos olvidemos que el PAMI hoy tiene un presupuesto que fue calculado en septiembre de 2022 para el presupuesto de 2023 y que se prorrogó por segunda vez, con lo cual ahí tenemos un desfasaje extraordinario. Tanto es así que yo que sigo las cuentas en la medida de que uno pueda acceder a información, las cuentas del PAMI, todas las actualizaciones que ha habido del presupuesto del PAMI ha estado dirigido a los medicamentos. ¿Por qué? Porque los medicamentos en el 2024 aumentaron casi 10 puntos más que la inflación. ¿Tá? Entonces, todo esto indica claramente que hay una pérdida en la calidad de vida de los adultos mayores, que creo que hay que retomar esa senda de mejoramiento. Son los eternos rezagados de este y de todos los gobiernos. No, es un problema estructural. ¿No? A ver, yo quiero ser claro, es un problema estructural que arranca, que viene de arrastre por lo menos en los últimos 25 años. Claro. ¿Tá? Bueno. Ahora, ¿qué hacemos? Digo, cuando una persona llega con un problema a su médico, con una fractura, el médico no es responsable de la fractura. Ahora, del momento que decide operarlo, de acuerdo a cómo lo opere, es responsable. Bueno, esto es lo que está pasando con el gobierno. De acuerdo a las medidas que toma el gobierno, tiene una responsabilidad. Y hay que distinguir responsabilidad de culpabilidad, administración de corrupción, es decir, para poner las cosas en justo término. Me parece que, porque me parece a mí que lo interesante en este debate o en esta discusión, me parece que lo que hay que tener es argumento. No solo se trata de tener razón, hay que tener argumento de cómo resolvemos estas cuestiones. Sí, totalmente de acuerdo. Ese es el tema. Usted decía antes que esto afecta a un universo de 9 de cada 10 mujeres. Sí. En números, ¿a cuánto asciende la cifra de personas que van a quedar perjudicadas? Y el número de mujeres que van a quedar mujeres perjudicadas. en la economía activa está afectando casi a 2 millones de mujeres. ¿Tá? Y esto, digamos, terminar con la moratoria previsional, ¿le significa un ahorro real al gobierno? A ver, el sistema previsional argentino, como el del resto del mundo, no solo se financia con aportes y contribuciones, sino que se financia con una parte fiscal. Es decir, el impuesto al tabaco, a combustible, ganancia, bienes personales e IVA van a ese lugar. Ahora, esa es una parte. Si nosotros no resolvemos el 50% de los trabajadores que en la Argentina no está registrado, nunca vamos a resolver este tema. Por eso cuando se habla de la reforma laboral, que hay que ayornarse a los tiempos del mundo que vivimos, sobre todo con el cambio tecnológico, es necesario poner en debate el sistema previsional y el sistema laboral. ¿Para qué? Para fortalecer el sistema laboral en los tiempos que vivimos, pero para fortalecer el sistema previsional, para empezar a reducir ese 50% de trabajadores no registrados que tenemos en la Argentina. Para darle un dato, Uruguay tiene aproximadamente el 21% de los trabajadores no registrados. Fíjate cuál es la situación nuestra. 50. Si uno piensa cómo está Estados Unidos y Canadá, bueno, andan en el 15%. Si uno piensa cómo está la Unión Europea, está en el 12%. ¿Se entiende? Y si uno piensa cómo está África, África tiene el 80% de los trabajadores no registrados. Entonces, está claro que hay un tema a resolver ahí, que hay que trabajarlo, que tiene que ser un marco, una ley consensuada, porque no es una ley para un gobierno, sino es una ley para los argentinos y para el Estado. Entonces, me parece que va por ese andarivel. Y el otro tema, que es un gran déficit en la Argentina, es la economía en negro o sumergida. Más del 43% de la economía en la Argentina, y no hablo del kiosco del barrio, la despensa del barrio, hablo de la gran economía, el 43% no está en blanco. ¿Eso qué significa? Que más de 270.000 millones de dólares por año no tienen ningún control. Y eso es parte de la solución de los problemas en materia de seguridad social y en materia de política pública en la Argentina. ¿Delfín? Juan Carlos, en el caso de una eventual reforma previsional, ¿no? Que no, por lo menos por ahora no está en carpeta del gobierno porque es por decreto, pero digo, ¿cuál debería ser la fórmula que subsane este arrastre que usted está marcando? A ver, la fórmula del ingreso de los jubilados es un error creer que hay una fórmula única. Los países que funcionan bien, digo, para ver y copiar bien, tienen dos fórmulas. Tienen una fórmula que es por IPC, como tenemos hoy en la Argentina, que es correcto, pero tienen una fórmula por variación salarial y recaudación. Entonces, ¿qué aplican? Aplican la que mejor funciona en favor del jubilado. Bueno, eso era la ley que planteaban en el Congreso, digamos, esa ecuación era la ley que se planteaba, que se vetó. Sí, en cierta forma, exactamente. Tiene que haber esas dos fórmulas.
Obviamente que países como Francia, España o Dinamarca aplican esa fórmula una vez al año porque el índice de inflación es muy bajo. Claro. Ese es un tema. Y después hay que rever el tema de los pilares que sostienen al sistema previsional. Yo creo en un sistema público de reparto como base, pero hay que pensar en pilares de autoahorro, digamos, de sistemas que a uno le permitan mejorar la situación jubilatoria. Hay que pensar en las actividades tecnológicas y digitalizadas que hay hoy en la Argentina y en el mundo, que no están pagando ningún tributo, que sean parte, porque ¿qué ocurre? Hoy la mayor tecnología demanda menor empleo, entonces es asimétrico el crecimiento y la producción con respecto a la generación de empleo. Eso los países centrales, ¿qué hacen? Empezaron a mirar eso y compensan esa asimetría para también sostener el sistema previsional. Pero eso requiere sentarse a hablar y fundamentalmente sentarse a hablar las personas que saben del tema. Usted hablaba antes del mercado informal, del universo de trabajadores en negro o informal. Sí. ¿Cómo, digamos, qué herramientas podría haber para un blanqueo de esa situación? Bueno, una herramienta para la regularización de esa situación es como se hace en todos los presupuestos. En todos los presupuestos hay una ley de blanqueo de capitales. Sí. Bueno, hay que hacer una ley de regularización de esos trabajadores. ¿Cómo? Bueno, es decir, bajando por ahí los niveles de aporte, dando plazos extendidos para que las pequeñas y medianas empresas, que son las que más empleo directo generan, puedan resolver esa situación, porque entendamos una cuestión, un salario en bruto en la Argentina, lo pague una empresa multinacional o una gran empresa argentina o una pyme, es el 27% del salario en bruto. El 11% lo aporta el trabajador y el 16% lo aporta la patronal. Bueno, ahí hay que buscar un equilibrio para que el costo patronal, digamos, laboral, esté más equilibrado en los tiempos en los que estamos viviendo. Por último, Juan Carlos, me parece interesante entonces que quienes nos están mirando, teniendo en cuenta todo lo que usted está mencionando, y le queda muy poco tiempo para jubilarse, para mí fundamental es que ya empiecen con las averiguaciones, ¿no? Primera cuestión, me llama la atención que ANSES esté dando turno a tan largo plazo. Por lo tanto, si vos tenés duda, andá ANSES. Si no te quedaste conforme, andá a un profesional. Totalmente. Es decir, rápidamente, las mujeres y pero los con hombres... tiempo. Las mujeres mayores de 50 años, que son las que pueden ingresar a la moratoria, y los hombres de 55 años en adelante, que pueden ingresar a la moratoria, rápidamente regularizan su situación. Yo sé que le han dado información en distintas oficinas ANSES diciendo, esperá cumplirle la... No, no es así. A partir de los 50 años las mujeres y a partir de los 55 los hombres pueden hacer el trámite de regularización. Hacelo hoy, no esperes a mañana, para poder aprovechar estas circunstancias, porque más adelante no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Totalmente de acuerdo. Gracias, Juan Carlos, qué gusto gracias tenerlo. a ustedes, muy amable. Que esté muy bien. Bueno, ay, me encanta.